El mensaje de los ovnis, conferencia dictada el 21 de agosto del año 2022. En esta oportunidad vamos a hacer un poco de historia en relación a este tema. Vamos a recordar que a raíz de los avistamientos del piloto Kenneth Arnold en 1947, se denomina el término de platillo volante, por la forma en que estos objetos que él avistó, pues tenían, ¿verdad? Pero fue en los años 50 cuando, a raíz de la publicación de un libro del comandante Edward Ruppelt, el concepto de objeto volador no identificado se da por primera vez y se comienza a popularizar. Sin embargo, pues a través de la historia, a través de las investigaciones de los últimos años, se ha encontrado que este fenómeno no es nada nuevo, sino que incluso las civilizaciones antiguas ya tenían avistamientos y los encontramos en lugares tan impresionantes como el arte egipcio, donde aparecen objetos muy parecidos a los ovnis que vemos hoy en día. Incluso los encontramos en el arte antiguo, en muchas pinturas del siglo XVI, siglo XVII, donde se ven objetos que flotan en un cielo representado en esa época por bastantes pinturas de tonos pasteles y de textura bastante gruesa. Incluso encontramos en algunas piedras, en grabados, en rupestres. En México se han encontrado pues alegorías o referencias a objetos discoidales, o sea que este tema no es nada nuevo, es algo que se viene dando a lo largo de la historia de la humanidad y que el hombre ha tratado de dejar reflejo de lo que ha visto en su arte. Pero bueno, hay un tema bastante interesante y es el tema de los testigos importantes de estos objetos. Tenemos a Juan 23, tenemos que este papa supuestamente tuvo un avistamiento y un encuentro con un tripulante de estos ovnis. Recordemos que estaba en los jardines de Castel Gandolfo, creo que se llama, donde con su secretario personal pues daban un paseo en esos jardines cuando avistaron una nave, la cual aterrizó y dando pues una gran impresión para estas dos personas que se hincaron. Y luego el Papa Juan XXIII, según testifica su secretario, se acercó a este personaje que lo describió como una persona no muy alta, de cabellera rubia y con un traje abombado en los tobillos y en las mangas, el cual venía con una luminosidad extraña alrededor. Luego el Papa Juan XXIII regresó y dijo que los hijos de Dios estaban en todas partes en el universo. También tenemos a Paul Hellyer, un exministro de defensa canadiense, que se refiere al fenómeno de los ovnis como algo real, como algo que no es de este mundo, como uno de los principales testigos que relatan la presencia de estos objetos en nuestros cielos. Y también tenemos a los astronautas que han viajado pues en diferentes misiones fuera de la Tierra. Tenemos testimonios y tenemos experiencias que ellos relatan como experiencias místicas al estar afuera en el espacio, fuera de la influencia de la vibración del planeta Tierra. Tenemos que Edgar Mitchell, Gordon Cooper, el astronauta ruso Ivan Wagner, Neil Armstrong han relatado sus encuentros, sus avistamientos y la sensación que estos encuentros les habrían dejado. Tenemos algunas fotografías que Neil Armstrong tomó en la Luna, en las cuales se ven objetos luminosos que no son parte de las naves de la misión Apolo. También tenemos casos como digamos que es como un político ruso de primera línea, Kirsan Ilyuminov, líder de una región de Kalimkia en Rusia, habló de su experiencia con seres de otros planetas durante una entrevista de televisión. Él habría confesado que había sido llevado al interior de una nave extraterrestre
que era pilotada por personajes venidos de otras estrellas a recolectar muestras a nuestro planeta. Él fue llevado por unas horas y luego pidió ser regresado a la Tierra porque tenía que continuar con sus actividades políticas. Él lo relata abiertamente y él está muy vinculado al mundo del ajedrez e incluso lanzó la teoría de que el ajedrez podría venir de una inteligencia extraterrestre y que en realidad pues para él ese tema no es de locos porque ya le pasó en carne propia. Lo mismo le pasó a Medvedev, el expresidente ruso, que declaró ante una pregunta que le hizo una periodista, donde supuestamente él no estaba enterado de que lo estaban grabando, lo cual es dudoso porque obviamente ellos tienen un protocolo de seguridad bastante cuidadoso. En esa entrevista, él dijo de que al presidente ruso se le entregaban los códigos nucleares y también una lista de los agentes alienígenas que trabajaban con ellos. La periodista se quedó muda, se quedó asombrada y le dijo, ¿y cuántos son? Y él le dijo que él no podría decirlo porque la gente entraría en pánico. Es totalmente fuera de contexto, fuera de serie que un político de primera línea como un presidente ruso dé estas declaraciones. Lo cual pasó sin pena ni gloria porque la gente, las periodistas lo publicaron, hoy circula por internet y nadie dice nada. Pero lo que ha venido a tomar relevancia, digamos, o que el tema tome relevancia, mejor dicho, es que este año y el año pasado, bueno, desde el 2020 en realidad, el Pentágono viene tomando el tema y lanzándolo a la opinión pública en un giro completamente diferente a los años anteriores en los cuales se ridiculizaban los avistamientos ovnis. Hoy el Pentágono, la inteligencia, la Fuerza Aérea pues, y la Marina han revelado de que algunas filtraciones de videos en las cuales Lu Elizondo ha estado involucrado son videos reales tomados por la Marina. Incluso han circulado en internet diciendo de que sí, que ellos no saben qué son, pero que son objetos que no pertenecen al gobierno de ellos y que su preocupación es que sean una amenaza para el país de los Estados Unidos. Obviamente ellos no hablan del planeta, hablan de su país, ¿verdad? Entonces, en junio de 2021 elaboraron un reporte donde se decía pues de que había un porcentaje muy alto de objetos anómalos que no entendían ni sabían qué eran, no podían explicarlos. Y también este año, en este año 2022, la inteligencia y la Marina dieron un reporte ante el Congreso de los Estados Unidos acerca de estos objetos. Tuvieron una reunión pública, tuvieron una reunión privada y bueno, no se sabe en esa reunión privada que hablaron, pero creo que todos intuimos de que lo que hablaron ahí, pues era de que en realidad ellos sabían quiénes eran, sabían de qué se trataba, sabían que son civilizaciones extraterrestres que visitan nuestra Tierra y que incluso algún acuerdo tendrán con algunos gobiernos de la Tierra. Es un tema que lo sabemos, digamos, lo intuimos y lo sabemos entre bambalinas por casos como lo que ha revelado el doctor Steven Greer, quien hace unos 20 años comenzó una cruzada por que el gobierno de los Estados Unidos revelara la información que ellos tienen acerca de los ovnis y de los acuerdos con razas alienígenas y también la tecnología que ahorita estuvieran teniendo estos gobiernos, la cual pues ha sido revelada al doctor Steven Greer por informantes adentro de la Casa Blanca, por también militares testigos de encuentros y que han tenido el valor de dar su testimonio ante las cámaras de esta cruzada que el doctor Greer inició. El doctor Greer es una persona que ha sido contactada por estas inteligencias extraterrestres desde niño. Él es profesor de meditación y también es quiropráctico, es médico de emergencias, mejor dicho. Y él estuvo interesado en este tema y ha dedicado su vida adulta básicamente a revelar y a sacar esta información adelante.
Y bueno, ahorita tiene mucha difusión, ha hecho 4 películas en relación al tema donde habla de los ovnis hechos por el hombre y que habrían sido revelados a él por contratistas que han trabajado con el gobierno de los Estados Unidos y por militares que han visto las naves, que han visto los cuerpos de alienígenas y que han visto incluso alienígenas adentro de las instalaciones de los Estados Unidos, algo que corroboraría lo que dijo Medvedev, de que hay agentes alienígenas trabajando con ellos. Es un caso pues sumamente extraño y curioso, de lo cual no se tiene mucha información, aparte esta, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa en El Salvador? Vamos a ver un video de unas personas que relatan, un señor que relata su encuentro con un objeto extraño. Este documental fue realizado por Edson Amaya, un documentalista salvadoreño, y se tomó con la sorpresa de haber encontrado este testimonio de este señor y que sería uno de los primeros en nuestro país. También tenemos esta fotografía que podría ser de los años 50 por la ropa que se nota en las personas que están ahí en esta fotografía. Podemos ver al fondo un objeto discoidal aquí en los alrededores del volcán de Izalco. También tenemos esta otra fotografía tomada en El Salvador, en la ciudad de Cojutepeque, donde se puede ver un objeto discoidal, perfectamente discoidal, donde incluso se le ve una ventana verde que podría ser su propulsión o qué sé yo. En realidad sabemos muy poco de la manera en que estos objetos se propulsan, ¿verdad? Y también tenemos algunas referencias de objetos tomados tenemos algunas referencias de objetos fotografiados durante campamentos de contacto. Esta fotografía fue en un campamento que yo organicé en el lago de Ilopango hace unos 2 o 3 años atrás, en la cual podemos ver aquí también un objeto discoidal posando en la fotografía. Esta fotografía también yo la tomé en el lago de Coatepeque y podemos ver un objeto discoidal con una antena acá, el cual pues en la filmación se ve solamente ni siquiera un segundo dura el paso de esta nave, pero al congelar la imagen se puede ver claramente. Tenemos también esta en la base aérea de Ilopango, donde se ve un objeto flotando arriba de los aviones. Esta es de los 1970 más o menos. Y esta que yo he tomado acá en San Salvador, donde vemos un objeto que parece un insecto, una garrapata, y tiene unas tenazas acá, y este objeto que se ve con una antena también arriba, también discoidal. Esta otra que tomamos en un campamento en San Isidro Lempa, en El Salvador, se puede ver perfectamente un objeto cruzando a alta velocidad y el objeto aquí de forma discoidal también. Esta otra que tomé sobre San Salvador es un objeto que parece una hamburguesa o un edificio de 2 plantas suspendido en el aire. Y esta que tomé sobre Antiguo Cuscatlán, donde se ve un objeto triangular como campana quizás, de clásica forma de los chocolates Hershey's. Entonces nosotros a lo largo de todo este tiempo nos hemos preparado porque hay 2 formas de contacto, digamos 2 grandes grupos. Uno es el contacto consciente, que son las personas y los grupos que se preparan física, mental y espiritualmente, en el cual pues yo entré en ese proceso en los años 80, y tenemos los grupos, las personas que tienen encuentros fortuitos, como algunas personas. Recuerdo el caso de un personaje chileno que le hicieron una película, que de niño adolescente o en la pubertad más o menos tuvo un encuentro con unos seres que habían aterrizado en las cercanías de sus tierras, y él hasta la fecha el encuentro ha sido traumático para él. O el caso de un personaje mexicano que encontró a un extraterrestre dentro de un bar y se dieron cuenta de que él se dio cuenta o confirmó que era un alienígena, porque al parecer después de conversar un rato se fue y desapareció. Sin embargo, el hecho de que estuviera de un bar pues podría ser algo fortuito y no que él tuviera afición a bebidas alcohólicas, como lo
tituló una película donde David Bowie fue protagonista. El hombre que cayó a la Tierra se llamó esa película, de los años 70 más o menos, donde un alienígena se vuelve alcohólico. Increíble. Pero bueno, en el caso nuestro la preparación ha sido consciente y hemos tenido mucho interés pues, en entrar en otra sintonía en relación con este tema, y por eso es que hemos desarrollado a través de ciertas experiencias como la recepción de los cristales de cesio, los cuales los han recibido mucha gente dentro de los grupos de Misión Rama. Estos cristales son una energía. El cesio es un mineral que está en la tabla periódica de los elementos, pero estos seres convierten el cesio a una especie de energía, la cual el participante se la incorpora en el pecho, y esa carga electromagnética vendría a hacernos más intuitivos, a tener más sueños más lúcidos, incluso a mejorar nuestro sistema inmune. Entonces el participante se vuelve una persona más receptiva, como una antena más poderosa. Ahora vamos a ver otro par de videos donde los avistamientos sobre San Salvador han seguido. Este otro video que ven acá fue tomado por Alison Turcios sobre Metrocentro, y es muy interesante porque se logra ver una antena, se logra ver, mejor dicho, un halo color rosado alrededor del ovni que está suspendido. Algunos lo confunden con un dron, pero un dron no tira esa energía rosada. Pero después de todos estos avistamientos, las preguntas que todos nos hacemos son: ¿por qué no aterrizan de una vez? Bueno, según los alienígenas, la psiquis, el promedio de la psiquis humana no está preparada para un encuentro masivo con ellos. Hay mucha gente que se pregunta por qué no aterrizan, pero son personas que nunca han tenido un avistamiento, nunca han tenido un encuentro, y solamente ven videos en las redes sociales y se preguntan eso. Pero no es lo mismo verlo en tu computadora o celular que tener un avistamiento directo. La proyección energética, la emoción es diferente. Entonces hemos sido también manipulados por Hollywood, en el sentido de que el 90%, 95% de las películas sobre alienígenas son de invasión, son de guerra. Y eso es lo que ellos quieren que creamos. No quieren que sepamos que detrás de esto hay una esperanza, hay un mensaje muy profundo. También, ¿por qué nos quieren invadir? En realidad creo yo que este argumento cae por sí solo, porque hace 30 años el ser humano no tenía la tecnología que hoy tiene, y ¿para qué esperar a que Donald Trump creara una fuerza espacial o crear rayos láser o el HARP y todo esto? ¿Por qué no invadirnos antes de que el ser humano desarrollara tecnología con la cual se podría defender? No quiere decir que ganar una guerra, ¿verdad? Pero es un pensamiento bélico, es un pensamiento guerrerista que no tiene sentido ni motivación y que se cae por sí solo, porque ya nos hubieran invadido si quisieran hacerlo. Lo que sí hay es una lucha interna por el control de las estructuras de la Tierra, sin, generar mucho alboroto, porque hay dos fuerzas grandes en toda manifestación de vida, que es la positiva y la negativa, y las dos se manifiestan. Se dice de que Eisenhower tuvo la oportunidad de hacer un acuerdo con seres más evolucionados que generaran la cura del cáncer o energía limpia, o la solución de los problemas de hambruna en África, en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, o hacer acuerdos con una raza que le diera tecnología y una ventaja competitiva por sobre sus competidores en el planeta. Entonces, si ustedes ven que en los últimos 30 años nuestra tecnología ha avanzado tanto, ya sabrán ustedes con quiénes hicieron acuerdos estos seres, estos gobiernos. Entonces, estas dos luchas se manifiestan abiertamente. Y la gente también pregunta que si hay riesgos al entrar en contacto con los ovnis. Pues sí los hay, porque si una persona anda vibrando bajo, anda depresiva, anda en drogas, anda alcoholizada, o una persona es muy violenta, lo más probable es que atraiga seres de la misma vibración.
Entonces, para ese tipo de personas es mejor no intentarlo. Pero si hay personas que se han preparado, tienen una visión de la vida un poco más amplia, más abierta, más universal, personas más espirituales, pacíficas, positivas y constructivas, entonces el contacto va a ser de igual forma, porque en este caso, digamos que es por sintonía, afinidad y vibración el contacto. Entonces, ¿para qué entrar en contacto? Bueno, en realidad el contacto nos da una esperanza, nos abre la mente al darnos cuenta de que las religiones nos han ocultado información o han manipulado la información a su favor con tal de dominar la mente humana para sus propósitos, para su beneficio. La convicción o la validación de que hay seres afuera que ya pasaron por estos problemas y que tienen una visión de vida totalmente diferente, donde el ser humano que habita en un planeta no tiene por qué pagar dinero que no tiene base real, sino que es solamente una idea implantada en nuestros cerebros, porque preguntémonos, ¿cuál es, digamos, la moneda que pagan los animales, los gorilas, los chimpancés, los pájaros, los venados? Si nosotros somos uno más de la especie que habita en este planeta, no deberíamos de estar pagando tributos a nadie. Deberíamos de tener una vida un poco más libre, un poco más abierta y más espiritual, más conectada con la creación de Dios. Esa es la esperanza que hay detrás del contacto, ese es el despertar, la toma de conciencia que estos seres pretenden que el ser humano tome, y que a medida cada persona vaya despertando y tomando conciencia y saliéndose de la implantación del sistema, el sistema va perdiendo poder, hay menos gente dominada y por lo tanto el inconsciente colectivo del planeta va creciendo, va mejorando, mejor dicho, y va subiendo de vibración. Entonces, también nos preguntamos que si es posible comunicarnos con estos tripulantes. Bueno, a raíz de la preparación que nosotros hemos tenido en los grupos de contacto, sí hemos encontrado que es posible. Y hay una manera bastante, digamos, fácil, pero al mismo tiempo difícil. Y es el tema de la recepción de informaciones en sueños o en meditaciones, porque al entrar la mente del ser humano en un estado alfa es mucho más fácil conectar con estos seres o que ellos busquen, digamos, transmitir informaciones a nosotros, a los que estamos interesados, porque créanme que estamos siendo observados todo el tiempo y la persona que conecta con estos temas puede validar ese seguimiento que ellos tienen, nada más sensibilizándose, lanzando una onda mental al espacio, diciéndoles: hey hermanos, yo quisiera tener una validación, una confirmación de que ustedes están ahí arriba, de que somos parte de una familia cósmica, y generar ese sentimiento. Y es muy probable de que la persona que tenga esa vibración lo pueda lograr. Entonces, muchas veces se reciben mensajes en sueños o en estados de vigilia y en meditaciones. En esta conferencia yo puse como ejemplo una comunicación que yo recibí en el año 2020, en la cual se habla de procesos personales dentro de los grupos de El Salvador y también de algunos procesos globales. Y yo pedí al final de esta comunicación, yo pedí una confirmación, porque ese es algo que debemos de hacer para estar seguros de que esa información viene de una fuente extraterrestre, positiva, constructiva y respetuosa de los valores humanos. Entonces me mandaron una información donde me dijeron de que hubo un intento de invasión en Venezuela, que yo lo investigara, porque ahí se había detenido ese intento de invasión a raíz de la aparición de ellos, de la presencia de ellos, de los ovnis. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al investigar me encontré que sí había habido un intento de invasión en Venezuela y que en La Guaira en mayo de 2020 se habían fotografiado ovnis. O sea, todo lo que ellos me dijeron en esa comunicación estaba validado por la confirmación de esta información. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros podríamos entrar en contacto. Les voy a dejar como epílogo este video de Marco Valdivia en el desierto de Atacama, donde se logra ver un ovni
que muy impresionante. Es lo que normalmente nosotros vemos en los campamentos de contacto, pero este se ve que cambia de color de un tono blanco a un tono rojo. Y bueno, eso es toda la conferencia, que espero les haya gustado. Traté de resumirla para que pues no quitarles mucho tiempo y dar los puntos claves también. Espero que hayan disfrutado y bueno, que sean felices. Gracias. No sé cómo decirles que solo vivía el presente, era un niño. Bueno, cuando yo llegué a ser adulto, quiero decirles que para mí el contacto de nuestros hermanos lo hallo normal. Y yo creo de que cualquier persona de nosotros, de ustedes y de mi persona, puede tener un contacto. Porque dicen ellos de que lo que nosotros debemos de tener es una mente limpia. Debemos de tener una mente en que no debemos de estar pensando ni en el pasado ni en el futuro, para que puedan entrar las ondas magnéticas de ellos. Porque también no pueden ellos hablarnos si nosotros no tenemos un buen receptor, si no tenemos un buen emisor. Muchas personas han visto cosas maravillosas de naves y quizás ellos quisieran comunicarse con ella, pero quizás la persona no tiene su emisor y su receptor bueno. Eso sucede pues de vidas pasadas que nosotros venimos y no trabajamos con nuestra mente, con nuestro nivel de ser, y se atrofia el emisor o el receptor. Es por eso que yo les digo a ustedes de que eso de comunicarse con ellos es de meditar y tener una mente limpia. De ahí no nos preocupamos por lo demás, porque ellos son los que vienen y se comunican con uno. Dicen ellos de que cuando uno tiene una mente atrofiada, que piensa una cosa, piensa otra y otra y otra, dice que hay un coloquio peligroso y el centro emocional de uno puede atrofiarse y ellos no pueden entender tampoco. Por eso es necesario que ellos piden de que tengamos una mente limpia para que podamos canalizar esa comunicación. Pues en mi caso, una vez que estaba en Zapotitlán, había visitado a un compañero, me invitó, él trabajaba en una construcción, él era bodeguero, y me dijo, vení. Y me fui con él, ya salieron todos los empleados de la construcción y se quedó él solo, nos quedamos ahí, él adentro de la bodega con una ventana que habían hecho y yo me quedé afuera. Entonces de repente, enfrente, al otro lado de la calle, como ahí era rural, en Zapotitlán, había unos cañales. De repente yo platicando con él otras cosas. Y entonces de repente vi que del espacio bajó algo que yo no sabía qué era porque estaba de noche. Pero lo que me fijé que venía una cosa bien redonda y grande, grande. Y venía acercándose a donde estaba yo, encima de la flor de los cañales, bien bajito. Los cañales, la flor estaba así, como de este tamaño, y la nave venía encima de las flores de la caña. Entonces, me le quedé viendo y como les digo, no pensaba en nada, no me ponía a pensar qué será, qué me va a hacer, qué hago, sino que solamente la observé. El compañero, al ver que esa cosa grande que se quedó parada enfrente de nosotros y que encendieron unas luces y se vieron las ventanas y adentro se veía una muchacha y un muchacho y se veían parecidos a las muchachas de aquí y el muchacho parecido a cualquier muchacho de aquí, ¿verdad? Entonces se quedaron así y le decían así, señalaban para donde estábamos nosotros. Entonces el compañero le dio miedo y cerró la ventana y me dejó afuera. Entonces yo lo que hice, como les digo, no pensaba nada en ese momento, solo me quedé observando
vi, dije yo, voy a ir a ver qué pasa ahí. Entonces cuando me atravesé la calle, la nave cerró las ventanas otra vez y comenzó a retroceder. Y después se elevó a gran velocidad. Esa es una de las veces que yo vi eso, pero todavía yo no había tenido una experiencia tan maravillosa como la que tuve una vez en la casa. En la casa yo padecía bastante de la cabeza, de dolor de cabeza. Mi esposa se iba con los niños, mis hijos, a donde el suegro. Y una vez me quedé en la cama meditando y de repente sentí que me elevaron y entonces yo sentí como miedo, cerré los ojos, atravesamos la lámina y cuando sentí ya estaba dentro de una nave. Y entonces me dieron la cabeza, ellos no estaban vestidos como médicos, pero sí se notaban que eran médicos. No sé qué me hicieron en la cabeza, pero con unas cositas que tenían ellos, me tocaron y yo sentí como que me habían abierto, pero como les digo, no vi, sino que solo sentí. Entonces ellos me dijeron que me habían sacado un pequeño tumor. Eso es lo que me causaba el dolor, era benigno. Eso es lo que me causaba el dolor de cabeza. Después me bajaron y volví a quedar en la cama. Desde esa vez, quiero decirles que antes yo también estuve en rama. Yo estuve... Sabemos que venimos a trascender a más. Ver al cielo es uno de lo más importantes de con lo que nos podemos conectar. De esa fecha del 2020 en adelante, fue como constante seguir viendo al cielo, conectar, investigar, estar en campamentos, en meditaciones, aprender un poquito de cada área, de cada mundo. Y pues acá Omar trae un video que sabemos que a nivel mundial son este tipo de avistamientos, no solo pues acá. Y pues gracias por la oportunidad, Omar, también. Yo tengo preguntas. ¿Hay alguna sensación a la hora de tomar la fotografía y los videos? ¿O sencillamente es casualidad o qué crees? Bueno, desde el primer contacto fue como una emoción directa, no fue como ponerle una intención negativa ni miedo, sino que una emoción estar aquí. Ya estando en San Salvador, nos turnábamos, salíamos con el pagador cada 15 días. Ahí en el carro del pagador venía el pagador, el ayudante, el motorista, el conductor y una pareja de guardia. En 1960 ya veníamos de pagar, sacamos la orden de trabajo de Sitio Nido para San Salvador cuando de repente en el kilómetro 67 parece, de ahí, antes ahí era el playón, donde está hoy el autódromo, el Jabalí. Antes no había nada de eso, no que eran unos grandes playones como de 7 kilómetros que solo lava se veía. ¿Va? Pues ya veníamos como a las 4 de la tarde para San Salvador cuando de repente yo era el motorista, yo vi que se oscureció el cielo. Entonces cuando se oscureció el cielo dije yo, qué raro, si acá habiendo sol y ya se puso opaco como que va a llover. Entonces saqué la cabeza por la ventanilla y vi para el cielo que estaba un gran platillo volador sobre nosotros. ¿Verdad? En ese tiempo se empezaban a oír las bullas de que los ovnis, que los platillos voladores, pero se veían los disquitos pequeños en el cielo. Pues el platillo volador era como de 40 metros de diámetro y era de 3 etapas. ¿Va? 1, 2 y después otro así como cilindro y arriba una antena de 3 picos. ¿Va? Y solo plateado se veía. Cuando llegué a San Salvador les conté a los jefes, a don Germán Maldonado, a don Salvador Hangi, lo que había visto y la verdad que nadie me creyó. Así que ya no les seguí contando. Pero la verdad es que el ferrocarril fue el que le dio vida a Sonsonate.
Sí, cambió de color.